Bienvenidos una vez más a mi canal, donde destripamos todos los dramas, las polémicas y los momentos más explosivos del mundo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por volver. Hoy, amigos, tenemos un tema que honestamente me dejó en shock. El título lo dice todo, pero la verdad es que la magnitud de lo que pasó es... ¡Guau! Vamos a sumergirnos en la discusión imperdible donde Andé y Kerem explotan en tensión. Sí, lo habéis escuchado bien, explotan. Sabemos que estos dos son conocidos por su trabajo, por su talento, pero también por su, digamos, pasional manera de interactuar. Y esta vez, amigos, la cosa se salió de control. Pero antes de que entremos en materia y empecemos a desmenuzar cada detalle de esta bomba, quiero invitarte, por favor, a que te suscribas al canal. No te lo puedes perder. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo porque aquí, te aseguro, no nos perdemos ni una. Suscríbete ya, no te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, como el título lo indica, Andé y Kerem, dos figuras muy queridas y conocidas del mundo del entretenimiento, se vieron envueltos en una discusión acalorada, una discusión que, según fuentes confiables, fue bastante intensa. Y no estamos hablando de un simple desacuerdo sobre el guión de una escena o sobre quién tenía la mejor actuación. La cosa fue mucho más allá. El conflicto, según la información que hemos podido recopilar, se originó durante la grabación de su nuevo proyecto. Sí, estaban trabajando juntos, codo a codo, en un nuevo proyecto y las tensiones, lamentablemente, se acumularon. Pero, ¿qué fue exactamente lo que desató la tormenta? ¿Cuál fue la chispa que encendió la mecha? Bueno, al parecer, la discusión giró en torno a la famosa compatibilidad creativa. Sí, esa frase tan manida que suele usarse para justificar prácticamente cualquier cosa en el mundo del espectáculo. Pero en este caso, la compatibilidad creativa parece haber sido el detonante de algo mucho más profundo. Fuentes cercanas al equipo de producción han filtrado que, desde el principio, hubo ciertas discrepancias en cuanto a la dirección del proyecto. Andé, al parecer, tenía una visión muy clara sobre cómo quería que fuera la narrativa, cómo quería que se desarrollaran los personajes, y Kerem, por otro lado, tenía su propia opinión, con sus propias ideas y parece ser que no coincidían. La cosa al principio se mantuvo en un terreno profesional. Discusiones, debates, propuestas, lo normal en cualquier proceso creativo. Pero con el tiempo las diferencias se fueron agudizando, la frustración se hizo palpable y la tensión creció como la espuma. Lo que sucedió después, según los testimonios que hemos podido obtener, fue una escalada de emociones. Se dice que hubo gritos, reproches, acusaciones, un verdadero espectáculo, digno de una película de Hollywood. Las palabras, amigos, volaron como cuchillos, y el ambiente, según las personas que estuvieron presentes, era absolutamente irrespirable. Y aquí es donde la historia se pone aún más jugosa. Porque no solo hubo una discusión sobre el guión o la dirección. Parece ser que la cosa se volvió personal. Sí, amigos, parece que viejas heridas, resentimientos y quizás alguna que otra chispa romántica del pasado salieron a la luz. Y esto, obviamente, añadió leña al fuego. Porque, amigos, recordemos que Andé y Kerem tienen una historia. Una historia que, aunque no fue del todo pública, siempre estuvo ahí, latente, flotando en el aire. Hubo rumores, especulaciones, miradas cómplices, y aunque nunca se confirmó nada de manera oficial, todos sabíamos que entre ellos existía algo. ¿Y qué pasó? Pues al parecer, en medio de la discusión, salieron a relucir temas del pasado. Cosas que no se habían dicho, sentimientos que no se habían expresado, y esto, inevitablemente, intensificó la pelea. La tensión, que ya era alta, alcanzó niveles insospechados. Según los testimonios, la discusión fue tan fuerte que tuvieron que parar la grabación. Sí, la producción se vio obligada a suspender el rodaje, porque la situación se había vuelto inmanejable. Y por supuesto, esto generó aún más caos y especulaciones. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora. ¿Se iban a pelear? ¿Se iban a reconciliar? ¿El proyecto iba a ser cancelado? El misterio era total. Y como no podía ser de otra manera, las redes sociales se volvieron locas. Los fans, por supuesto, se dividieron.
Unos defendían a Ande, otros a Kerem, y la polémica estaba servida. ¿Qué consecuencias tuvo esta explosión? Pues bien, después de la discusión, al parecer, las cosas no volvieron a ser iguales. Hubo un periodo de distanciamiento. No se hablaban, evitaban cruzarse, el ambiente en el set era frío y tenso. La producción, por supuesto, tuvo que hacer malabarismos para intentar mantener el proyecto a flote. Después de un tiempo y tras muchas negociaciones y posiblemente con la intervención de terceros, como por ejemplo, los productores, parece que lograron de alguna manera reconciliarse. No se sabe si fue una reconciliación genuina o si simplemente decidieron dejar las diferencias a un lado por el bien del proyecto, pero lo cierto es que retomaron el rodaje. Sin embargo, la tensión, por supuesto, seguía presente. Las miradas, las indirectas, los roces, todo indicaba que las heridas seguían abiertas. Y aunque lograron finalizar el proyecto, la atmósfera en el set, según las fuentes, nunca volvió a ser la misma. Ahora bien, ¿podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de la discusión entre Ande y Kerem? Primero, y esto es algo que siempre digo, el mundo del espectáculo es complicado. Las presiones, las exigencias, la competencia, todo eso puede generar mucha tensión. Y en muchas ocasiones, esa tensión puede explotar de la peor manera posible. Segundo, la compatibilidad creativa es fundamental. Es importantísimo que los artistas, los directores, los guionistas, estén en sintonía. Si no hay una visión común, si no hay un respeto mutuo, es muy difícil que un proyecto tenga éxito. Tercero, las relaciones personales pueden influir, y mucho en el ámbito profesional. El pasado, los resentimientos, los sentimientos no resueltos, todo eso puede salir a relucir en los momentos menos oportunos. Y por último, la comunicación es clave. Es fundamental hablar, expresar los sentimientos, resolver los conflictos de manera constructiva. Evitar la acumulación de tensiones, porque, tarde o temprano, todo explota. Pero, ¿qué hay del proyecto en sí? ¿Cómo resultó todo esto? Pues bien, a pesar de todas las dificultades, el proyecto finalmente se estrenó. Y para sorpresa de muchos, fue un éxito. Sí, la película o la serie, según el proyecto, tuvo una gran acogida por parte del público. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Porque a pesar de toda la tensión, a pesar de las peleas y los desencuentros, Ande y Kerem lograron hacer un gran trabajo juntos. Demostraron que a pesar de las diferencias, el talento y la profesionalidad pueden superar cualquier obstáculo. Y lo más curioso de todo, es que la química entre ellos, a pesar de todo, seguía ahí. Esa chispa, esa tensión, esa conexión que existía entre ellos, se podía sentir en la pantalla. Y eso sin duda fue uno de los factores que contribuyó al éxito del proyecto. Ahora, ¿qué pasó después? Pues bien, después del estreno, y con el éxito en sus manos, Ande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Cada uno se enfocó en sus propios proyectos, en sus propias carreras, y aunque siguieron coincidiendo en eventos y premios, la relación entre ellos se enfrió. Pero a pesar de todo, el recuerdo de esta experiencia, de esta discusión imperdible, siempre estará ahí. Un recuerdo que sin duda nos enseña muchas cosas sobre el mundo del espectáculo, sobre las relaciones humanas y sobre la importancia de la comunicación y el respeto. Así que amigos, aquí lo tienen. La historia de Ande y Kerem, de su discusión, de su explosión de tensión, una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Una historia que nos demuestra que en el mundo del entretenimiento, todo puede pasar. Pero bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros esta historia? ¿Qué opináis sobre Ande y Kerem? ¿Creéis que hicieron bien en retomar el proyecto? ¿O pensáis que deberían haber zanjado sus diferencias de otra manera? Quiero leer vuestras opiniones en los comentarios. Dejad vuestros comentarios, vuestras teorías, vuestros chismecitos, me encanta leerlos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y que hayáis disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura y por ser parte de esta comunidad. No olvidéis dejar un like, compartir este vídeo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.